Fiscal Carlos Rívolo, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted tiene la causa Los Sauces, quizás una de las causas realmente más complejas, de mayor repercusión pública. ¿Cómo actúa esto sobre usted? El hecho que sea una causa que está permanentemente en los medios de comunicación. A esta altura, con la expectativa de que la Cámara Federal conserve la hipótesis de la Fiscalía que avaló el doctor Bonadío, fueron 14 meses de instrucción, con lo cual fue una instrucción bastante rápida, en un hecho que, aunque no parezca, es medianamente sencillo. Es una expresidenta, un funcionario público, alquilándole sus viviendas a empresarios que contrataban con el Estado, con lo cual eso se llama en cualquier manual negociación incompatible, con lo cual, bueno, bajo esta hipótesis y trabajando un poco en conjunto con los otros fiscales, viendo la cuestión referente a la asociación ilícita y obviamente los cargos que cada uno de ellos podía ocupar dentro de la misma, esto ya tuvo una definición que, bueno, ahora esperamos que la Cámara Federal termine de decidir si tenemos razón o no. Y si llegáramos a tener razón, se une con la causa de Otesuro, que es la que tramita el doctor Alcolini con el fiscal Polichita, que ya desde hace bastante tiempo todos sabemos que es la causa madre. Entonces, ahora, a ver... En esa situación fue procesada Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita. Correcto. Pero usted no pidió la prisión preventiva de la expresidenta. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros no teníamos ningún elemento que nos hiciera presumir en ese momento que ella iba a eludir la acción de la justicia o iba a entorpecer la causa. Yo lo he explicado muchísimas veces y nuestra regla es la libertad en la Constitución. Y si nosotros queremos transitar por un camino de legalidad, este es el que hay que seguir. También se me ha preguntado porque yo he dicho que puede terminar presa. Y la realidad yo lo que he dicho es, sí, claro, si esta calificación perdura y es condenada, obviamente, por los años de prisión, estos no son delitos excarcelables y puede ir presa. Ahora, que el delito sea excarcelable es al final, es al momento de la condena. Nuestro gran problema, nuestra pobre performance histórica, es que tardamos mucho en dictar un fallo condenatorio. Bueno, de hecho prescriben muchas causas. De hecho prescriben y de hecho, a ver, Clara, los años que yo llevo como fiscal, los años que ustedes llevan en el periodismo, no muestran toda esta historia. Seguimos caminando con un código de 1938. Entonces nos asombramos de Brasil. Yo también me asombro de Brasil y yo también quiero su sistema. Una sola vez tengo los elementos con los cuales puedo acusar. Y el juez decide una vez. Y en esa vez se decide, además, si van presos o no van presos. Y después resuelve la Cámara. Es decir, lo que yo estoy atravesando en este momento, junto con el doctor Bonadío, en esta causa que está en la Cámara, ya debería haber habido una sentencia condenatoria o absolutoria. Claro. Entonces, es una gran diferencia. ¿Nos asombra el sistema norteamericano? Es igual. Bueno, a eso queremos tender los fiscales. Ahora, usted que menciona el caso brasileño, sí, y habla usted de la regla en la justicia argentina. La regla de Moro, por ejemplo, el juez Moro debería ser la regla en caso de delitos graves practicados contra la administración pública, la prisión preventiva. Esa regla acá no se puede cambiar, ¿por qué? Porque el Código Procesal, cuando reglamenta el artículo 18, la Constitución Nacional nos ponemos de acuerdo básicamente en las reglas básicas de convivencia. Cada uno de los códigos reglamenta a su manera. Entonces, cuando se reglamenta cuándo va a haber una cortapisa para la libertad, dice que interrumpa a través de poner en peligro, con un peligro de fuga, o interrumpir la prosecución de la causa. Entonces, esos son los dos elementos. No sucedieron acá. Yo lo he dicho. La expresidenta a rajatabla respetó esto. Ha estado muy bien asesorada en ese sentido. Entonces, a ver, cuando esto pasó una sola vez, que fue con su contador, el doctor Bonadío le dijo, no respetó las reglas que yo le di respecto de la libertad. Señor Manzanares, venga a cumplir. Y obviamente todos nos quedó la sospecha de que Manzanares esto no lo podía hacer, pero no teníamos ningún elemento de prueba y no podemos sin elementos de prueba hacer esto. Claro. ¿Cuesta? ¿Es frustrante? Sí, claramente, pero seguimos hacia adelante con esto. Moro tiene una gran ventaja, lo vuelvo a decir.
Moro termina dictando una sentencia condenatoria o absolutoria. Ningún juez federal de primera instancia hace eso, ningún fiscal federal de primera instancia en toda la Argentina hace eso. Ahora, para cambiar eso, ¿qué es lo que se necesita? ¿Una decisión política? Porque no depende de ustedes, supongo, dependerá de... Mire, Clara, es una decisión política, es una decisión importante de los colegios de abogados, porque la realidad es todo se va a terminar más rápido. Usted dice que la defensa quieren seguir cobrando. A ver, básicamente está dentro de tus derechos si uno hace un buen trabajo y los honorarios, y si el trabajo en el honorario, hay abogados que lo han dicho en el Congreso discutiendo el otro día la ley de responsabilidad penal empresarial, son todas cosas que hay que poner sobre la mesa. Claro. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema que queremos? Y sobre una base que es la siguiente, Seferino. Brasil y Estados Unidos en parte han transformado a su sistema de justicia en un sistema de premios y castigos. Usted me cuenta, usted tiene ciertas y determinadas ventajas dentro de este proceso. No 30 años, tal vez 19, tal vez 9, tal vez lo eximo completamente. Nosotros ni siquiera arrancamos todavía como esto. Nosotros seguimos discutiendo en cada una de las etapas el procesamiento, la prisión preventiva, la captura, un pedido de fotocopias. Es agotador. Llegar a juicio es agotador. Entonces, el sistema hay que explotarlo. Realmente el sistema hay que explotarlo. Pero todos los actores tienen que sincerarse en qué es lo que queremos hacer en este sistema penal. Por eso tal vez no avance, al menos desde el punto de vista público, el caso Odebrecht, porque da la sensación que nos quedamos con el Corcho Rodríguez y de ahí no salimos. Es decir, el sistema impide también en un caso como este que se avance, porque ha avanzado en Brasil, en muchos países de América Latina, y acá también cuesta muchísimo esto, hay idas y vueltas y retrocesos. A ver, idas, vueltas, retrocesos, presiones. Cuando uno analiza el caso Chicone, le costó la cabeza al Procurador General de la Nación. Claro, Arrigui. Es gravísimo. Es gravísimo. Eso colocó no solamente al Procurador General de la Nación, que termina renunciando, sino a todos los fiscales en un inicial pie de debilidad que tuvimos que remontar fuertemente. Y han hablado ustedes del caso Nisman. Cuando Alberto Nisman genera su denuncia de una manera tan fuerte, al margen de cómo termina posteriormente su vida, es un paso institucional para los fiscales muy fuerte, muy, muy fuerte, porque claramente es poner en crisis la institución presidencial. A mí me tocó poner en crisis la institución vicepresidencial a 15 días de haber asumido el vicepresidente. Bueno, el sistema no puede manejarse individualmente. Que se le cayó encima todo el peso político. No, bueno, ¿Se sintió solo? La realidad es que los colegas acompañaron, pero cuando el Procurador General de la Nación se va, obviamente uno dice, el sistema tiembla con esto. Logramos salir de eso, lo cual muestra en algún lugar, y en el mundo se está escuchando mucho de los fiscales, Brasil es el caso que más cercano tenemos, que nosotros venimos avanzando, y esto tiene una razón de ser. En el año 1994 obtuvimos un lugar dentro de la Constitución. Y lo queremos hacer valer. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Inicialmente, ser los dueños de la investigación, que esto todavía no lo somos. Ahora, hablando de los fiscales, ustedes tienen una jefa, que es la procuradora Alejandra Gil Carbó, bastante cuestionada. Sí. Y eso supongo que debe afectar el trabajo de ustedes. Porque ella está demasiado vinculada a un sector político y se supone que deberían ser independientes. Nosotros fuimos extremadamente críticos y una de las condiciones que aprendimos en tribunales hace mucho tiempo que nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, somos fiscales federales, con todo lo difícil que es esto. Con todo lo difícil que es esto porque hay que explicarle a la gente cuál es nuestro origen, cómo nosotros llegamos a nuestro cargo. Nosotros al final de la elección de un fiscal, de un juez o de un defensor, interviene la política. Entonces, a ver, uno puede llegar a través de que en determinado tiempo la política cree que uno tiene el perfil para ocupar el cargo. Ahora, eso no hace que uno se transforme en un fiscal federal del gobierno. Claro, no debería ser. No tiene que ser, no puede ser. Entonces, llega un momento que el desprestigio de la institución es tan fuerte que claramente debería pensar si el individualismo ya no debe ser dejado de lado y transitar otro camino, bueno,
y ver de qué manera llegamos a la elección de un nuevo procurador. Fiscal, hoy hablamos del tema Nisman, ¿no? Y usted dijo ahí que ese final de Nisman trágico significó como una llamada de atención de ustedes. ¿Qué le puede pasar a un fiscal? Estoy pensando también en Campagnoli, que afortunadamente no terminó así, pero ¿ustedes lo sintieron como un mensaje hacia los fiscales que investigan el poder? Se sintió fuertemente. De hecho, cuando nosotros, y esto siempre lo hemos contado, nos plegamos a la marcha que organizaba la gente, porque era la gente la que iba a organizar una marcha el 18 de febrero, cuando se enteraron sus colegas, le colocaron un título que nunca más se borró, que fue la marcha de los fiscales. Y obviamente dijimos, sí, claramente tenemos que ir al frente y tenemos que dar la cara. Y claramente nosotros entendimos que esto era un mensaje. No solamente Campagnoli, claramente lo trágico de Nisman, los fiscales en el interior, los fiscales federales en el interior, están muchas veces solos, rodeados de feudos, y son gente que solamente basta ver el trabajo de los fiscales federales de Salta, de Corrientes, hoy, que han combatido contra el narcotráfico, han tenido causas donde los jueces federales han sido destituidos o en algunos casos han renunciado. Pero obviamente Nisman fue muy fuerte para todos nosotros, hasta para analizar el liderazgo de la Procuradora General. Porque lo que nosotros pedíamos en ese momento era una bandera media asta, algún día de duelo, alguna palabra. Nada de eso ocurrió. Y nada de eso ocurrió. Y la verdad es, la Procuración General tiene una cabeza, así manda la ley, y en ese momento para nosotros no estuvo. Doctor Rivoli, me da la impresión que usted cree que Nisman fue asesinado. Sí, esa es mi impresión. Esa es mi impresión. ¿Y usted cree que lo podremos saber? Jamás diría que no. Tengo la esperanza de que esto suceda. Sí, jamás diría que no. No me rendiría jamás, si fuera fiscal, hasta saber qué fue lo que pasó con Nisman. Porque además es... ¿Qué le digo a la gente entonces? ¿Por qué cree usted que fue asesinado? Básicamente vinculado con su trabajo. ¿Con la denuncia que había hecho? Básicamente vinculado con su trabajo y con la denuncia que había hecho. Solo de conocerlo, su perfil no lo lleva a ser... Su perfil no lo lleva a pegarse un tiro. Sería una sorpresa enorme, pero... Bueno, fue de hecho uno de los casos institucionales más graves que yo recuerdo de la Argentina de los últimos, desde el 83 para adelante, ¿no? Sí, claramente. Sí, claramente. Hemos hablado hasta de magnicidio, le hemos tratado de poner nombres, y no por hacerlo grandilocuente, no porque la gente no se olvide de ello. Yo tengo clara memoria de esa marcha, que la gente nos gritaba que trabajáramos. Ese fue el mensaje. El mensaje fue un mensaje de justicia, no era un mensaje increíblemente de apoyo a Nisman, más allá de que la marcha tenía este sentido. Era un mensaje que cuando volvimos y pudimos analizarlo y nos tomamos un silencio, dijimos, hagamos realmente un análisis de esta marcha. Hasta mostramos en algún lugar que se nos acusó que no éramos políticos, porque se nos acusaba en muchos casos de integrar el partido político. Y en las elecciones posteriores ninguno de nosotros tuvo ningún cargo, siquiera a concejal número 25. Pero en aquel momento analizamos ciertamente que era un claro mensaje y que teníamos que tomar nota de esto. Entonces, en eso estamos, en generar un ministerio público institucionalmente mucho más fuerte, porque si no nos damos cuenta que no salimos. Ahora, es difícil la situación de ustedes con Gil Carbó, porque si ella no renuncia... Nosotros hemos dicho claramente, y acá también nos ponemos en el lado de la institucionalidad. Sabemos que en algún momento el gobierno manejó la posibilidad de que ella fuera excluida a través de un decreto. Dijimos, de ninguna manera. No solamente porque además después está la posibilidad de que esto no suceda claramente a nosotros, sino porque no es lo que corresponde.
¿Y qué correspondería? Porque renunciar me parece que no va a Lo que renunciar. corresponde claramente es que no solamente el gobierno, sino que la política se haga cargo. Porque para ser procurador se necesitan 2/3. Y para irse como procurador también se necesitan 2/3. Con lo cual no es un sector del gobierno, no alcanza los votos. Fue votado Alcanza fue la votada política, por todos, salvo Elisa Carrió, por ejemplo, me acuerdo ahora, ¿no? Por ejemplo, pero ahora, si se percibe que la institución del Ministerio Público no crece, si se percibe que cometió un error, si se percibe que claramente puede determinarse que sus políticas siguieron a un gobierno de turno y no siguieron claramente a políticas de Estado, más allá de algunas que ha colocado que son positivas, una política de puertas abiertas de la justicia, eso no se le puede criticar. Ahora, pero en el fondo, lo que se ha hecho sobre el final de las elecciones pasadas en la persecución a funcionarios de este gobierno de manera absurda. Entonces, uno lo que tiene que evaluar, como si fuera político, es: esto no puede ser un procurador en la República Argentina. Ahora, el punto está dado en: esto lo decimos, lo sostenemos, lo hemos dicho públicamente, se lo hemos dicho privadamente, pero bueno, la dignidad ya no es nuestra. Fiscal, un placer. Gracias por haber estado con nosotros, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Seferino, vamos a recordar, ya que esta semana la semana que pasó nos hemos conmovido con el tema Barcelona, un momento de la presidenta de las Naciones Unidas, año 2014, cuando decía que el ISIS y el terrorismo árabe, a través del ISIS, era un efecto de ciencia ficción. Vamos a verlo y vamos a nuestra sección Lo mejor y lo peor. Gracias. Ahora es el ISIS, este nuevo engendro que ha aparecido terrorista, degollando gente por televisión en verdaderas puestas en escena, que uno se pregunta cómo, desde dónde, porque permítanme, me he tornado absolutamente desconfiada de todo.